no ha quedado ninguna duda ni en el pasado ni por supuesto ahora, mucho más en el presente. Porque el periodismo de datos es en muchos ámbitos una de las fuentes más importantes, si no la más importante, de cualquier trabajo de investigación periodística. ¿De acuerdo? Sirve para detectar, por ejemplo, patrones de comportamiento, para llegar a la esencia, por tanto, de las historias y con ello para conocer mejor a las personas que están dentro de esos datos o detrás de esos datos. Con esa convicción nació el proyecto Datadistas como un medio especializado en extracción, limpieza, análisis y visualización, así lo definen, de datos, pero hay mucho más, porque lo que nos lleva al porqué de Ana Tudela está hoy aquí. El uso de la vía digital para practicar el periodismo de datos y hacerlo entendible, por lo tanto accesible y en definitiva atractivo, aquello de lo que adolecía, como hemos comentado al principio de esta exposición. Justo esas virtudes son las que, como hemos dicho al principio, adolecen, pero así se reconoció la labor de Datadistas, sin ir más lejos, para medios, instituciones y también comunidad científica en general durante esta pandemia de la COVID-19. Así que vamos a darle la bienvenida a Ana Tudela, periodista y cofundadora de Datadistas. Buenas tardes. Pues, bueno, encantada lo primero. Muchísimas gracias por contar con Datadista para estas jornadas tan interesantes que estáis desarrollando y también por interesados por la parte de las nuevas narrativas en lo que tiene que ver con el periodismo. Yo os quería hablar de cómo nosotros y por qué nacimos, porque hicimos ya hace casi 5 años esta cosa un poco loca de montar un medio entre Antonio Delgado y yo, después de venir, digamos, de una vida, que la del periodista nunca digamos que es una vida muy cómoda, pero que veníamos de medios grandes, de medios nacionales, donde quieras que no cargaba sobre tus espaldas la responsabilidad de que el medio fuera tuyo. Pero teníamos la idea de hacer las cosas de otra manera y eso es lo que pretendimos con Datadista. Os voy a compartir una presentación. ¿Me confirmáis, por favor, si la veis? No sé si la estáis viendo ahora. Ahora debería estar la pantalla completa. Vale, perfecto. Pues bueno, Datadista, como os decía, nace en el año 2016 y su claim, digamos, su denominación desde un principio fue datos, investigación y narrativas para salir del ruido. Y las 3 patas para nosotros eran muy importantes. Me refiero tanto a los datos, que es una fuente que utilizamos porque es una de nuestras especialidades, el analizar grandes bases de datos, extraerlos y utilizando diferentes programas, pues poder buscar patrones en esos datos, limpiarlos y poder llegar a conclusiones para contar historias. Esto que es una fuente primaria para nosotros, luego va acompañado de todo lo que tiene que ver con el periodismo de investigación y lo que queríamos nosotros era trasladar a las audiencias ese trabajo periodístico buscando fórmulas narrativas que en principio no se hubieran utilizado o no hubieran sido muy exploradas en lo que tenía que ver con el periodismo. Nosotros, bueno, pues esta charla le llamamos datos un camino firme hacia grandes historias, porque los datos para nosotros es simplemente, pues no simplemente, hay un trabajo detrás y unos conocimientos, pero es una fuente primaria, como os decía, para llegar a esas historias a las que hemos podido llegar en nuestros 5 años de vida. Esto lo he usado 2 millones de veces en presentaciones, pero me resisto a quitarlo de mis presentaciones porque es realmente lo que nos vio nacer, que es lo que nosotros hemos desarrollado un método, que consistía en encontrar un hecho que creíamos que la sociedad debía conocer o porque no estaba siendo bien contado, o porque estaba siendo contado con mucho sesgo, o no se conseguía que llegase el mensaje, documentarlo de forma suficiente, buscar todas las fuentes que te dieran los distintos prismas y añadirles ese plus que teníamos nosotros por especialización, que era el periodismo de datos, todo esto convertirlo en un mensaje y hacer que llegase a la audiencia. Y a este método tan novedoso, pues lo llamamos periodismo. Esto, al final, se trata de que en periodismo no hay nada inventado, por eso nos gusta esta imagen del planeta de los simios en las que queremos descubrir. Pues no queremos descubrir nada, quizá lo que no debimos hacer es destruir lo que teníamos, que era una forma de contar a la sociedad lo que necesitaba saber. Así que lo que hay que hacer es volver a los... Afortunadamente, el modelo de periodismo en nuestro país
Lo que sí que es cierto es que vivimos en un mundo donde la atención cada vez está más disputada, donde la gente busca información en muy diferentes canales y donde competimos los periodistas para hacer llegar mensajes que creemos que son importantes para la sociedad con otras muchas atenciones. Así que lo que nosotros un poco decidimos, aunque con nuestro físico era un poco complicado, era convertirnos en la mujer de rojo. Pero esa mujer de rojo, Neo no se pone a hablar con ella, a lo mejor es la persona más interesante del mundo. No tiene por qué solo ser el riesgo que le plantea Morfeo. Así que nuestra idea fue, llamemos la atención usando todas las cosas a nuestro alcance, pero que detrás haya el trabajo serio periodístico que hemos aprendido toda la vida, que es el que realmente resulta útil y cambia cosas. Datadista nace, bueno, empezó a trabajar en Playa Burbuja en realidad en la primavera de 2016, pero digamos que se presenta en sociedad en otoño de ese año con los cuadernos de la corrupción. Los cuadernos de la corrupción son un intento de explicar a la sociedad los grandes casos de corrupción que por su enorme envergadura, sus infinitas ramificaciones, el tiempo que han pasado en los medios, llega un momento que la gente está completamente perdida y es como empezar Juego de Tronos en la temporada 4, capítulo 9, intentar enterarse de qué es lo que está pasando. Así que lo que intentamos fue, digamos, coger perspectiva y explicar estos grandes casos de corrupción usando algo que ya visualmente diera la idea de que era algo fácil de entender. En este caso, un cuaderno y un rotulado. Bueno, no os lo pongo entero porque bueno, está en nuestras redes, en la web y demás. Pero ¿qué nos ocurrió cuando hicimos esta primera presentación? Bueno, en realidad empezó con las tarjetas Black, el siguiente fue el Aprende a fabricar tu propia Gürtel. Pero ¿qué nos ocurrió al lanzar el vídeo, por ejemplo, de la Gürtel? Pues 3 cosas que nos pareció muy interesante observar. Una, un porcentaje muy importante de gente, al margen de que se viralizaran los vídeos, lo cual demostraba que tenían su utilidad y que permitía que el mensaje llegase a hacerlo de esta manera. Una fue la gente que nos decía, de alguna forma nos agradecía que por fin habían entendido las Black, habían entendido la Gürtel. Otra segunda cosa fue, y esto solo fue un mensaje que llegó desde los periodistas, que fue, pero ¿cómo van a tomar en serio con este formato? Esto solo nos lo dijeron periodistas. El resto de la gente lo aceptó, lo entendió y le resultó útil. Y lo tercero, al lanzar el cuaderno de Aprende a fabricar tu propia Gürtel, fue, ¿y los ERE qué? En nuestro país vivimos una sociedad, digamos, tan caimita que cogemos bando rápidamente y damos por hecho que los medios, cosa que lamentablemente ocurre, van a hacer lo mismo. Y entonces rápidamente quisieron ver que eso significaba que, lejos de la seriedad que pretendíamos tener, lo que teníamos era de nuevo un sesgo ideológico y que estábamos reforzando una postura frente a otra. Obviamente, como lo que queríamos era tratar los grandes casos de corrupción de nuestro país, ya teníamos preparado el cuaderno de los ERE, que fue el siguiente que lanzamos, y a partir de ese momento la cosa con el plan de la ideología y del sesgo se calmó, lo cual a nosotros nos permitió pues, poder ahondar mucho más en lo que nos interesaba, investigar, buscar y buscar la mejor forma de contarlo. Bueno, igual, no os voy a poner los cuadernos porque están para verlos. En el cuaderno de las tarjetas Black lo que nosotros hicimos fue, de nuevo, el trabajo periodístico que nosotros conocíamos y es hacer un análisis en búsqueda de patrones de todos esos movimientos de las tarjetas Black del Consejo de Caja Madrid y después de Bankia que se filtraron a la prensa. Esto es un análisis de más de 74.000 líneas de Excel, presentado después con dibujitos y de la forma, digamos, más amigable posible para que se entienda. Pero el trabajo que hay detrás es el que hicieron después, por ejemplo, los jueces a la hora de tratar el caso de las Black, pedir a los peritos que buscasen patrones en el uso de esas Black para saber si era real o no el que las tarjetas estaban siendo utilizadas como tarjetas de representación, que era lo que defendían una parte de los acusados. Entonces, si tú buscas esas tarjetas, en qué tipología de establecimientos se usan, a qué horas, si se usan más en verano que en invierno, pues descubres que tiene poco que ver con gastos de representación.
Todo eso, pues lo que decimos, detrás siempre el trabajo periodístico y después luego preséntalo como quieras si consigues que llegue. Esto nos lleva a una reflexión. Cada tema tiene que tener su narrativa y nosotros dedicamos muchísimo tiempo a analizar datos, muchísimo tiempo a investigar todo lo que hay alrededor suyo y muchísimo tiempo a decidir cuál es la mejor narrativa que tiene un tema determinado, porque cada tema entendemos que, dependiendo de su complejidad, la forma de hacerlo llegar cambia completamente. Mirad, esto es un gráfico que tiene que ver mucho con lo que nosotros aspirábamos a hacer, que es de Mona Chalabi, que es una periodista de datos y visualización de The Guardian, que trabaja en Nueva York, que a nosotros nos gusta mucho porque busca siempre lo que son las metáforas visuales, que es algo que te deja entender cosas de un vistazo, ¿no? Esto a mí me parece una genialidad. O sea, cómo a través de lo que es un gráfico de barras volteado, o sea, en horizontal, si tú le quitas a América toda la gente que la supuesta o la ultraderecha considera que no son América en el puro sentido del quitas los inmigrantes, quitas tal, quitas esta gente tal, y usas la bandera para reducir Estados Unidos sin ellos, decirles que es que entonces te falta un trozo de Estados Unidos. O sea, me parece maravilloso cómo hacerlo con datos y además mostrarlo en una imagen tan sencilla. Esto es lo que hemos intentado nosotros hacer en la mayoría de nuestras, en muchas de nuestras visualizaciones, buscar esa metáfora visual. Luego tenemos otros, digamos, ídolos, como puede ser Neil Halloran, que tiene este tipo de vídeos que los hace con programación, lo cual para nosotros es brutal. Nosotros hacemos cosas con programación, pero el nivel de Neil Halloran representando cuál es la cantidad de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial, o esto que es parte de un vídeo que te explica la demografía por cómo van naciendo gente en el mundo, y esto cuando haces zoom out, cuando se aleja la imagen, lo que es un reloj de arena en el que se va viendo los que van falleciendo, que caen, digamos, por la parte estrecha. Entonces, para que se vea cómo se va llenando la parte de arriba según crece la población y lo mucho más despacio y lo que queda en medio es el envejecimiento de la población mundial. Entonces, son ideas increíbles, pero además la visualización que hace es brutal. Pues estos son nuestros ídolos y nosotros lo hacemos a nuestro nivel, intentar llegar a eso, a conjugar las visualizaciones llamativas con lo que son las metáforas visuales. Esto lo usamos para todo. Lo usamos, por ejemplo, en este vídeo para hablar de la precarización en el mercado laboral. La metáfora, bueno, parte de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, pero lo que estábamos aquí mirando fue todos los meses de una década para comprobar cómo se iban acortando las duraciones de los contratos de trabajo, para demostrar cómo se había convertido en una máquina acelerada la entrada y salida de gente que vive con contratos temporales en el mercado español. Pongo un par de segundos. Bueno, esto luego es una máquina que podéis comprobar igualmente en nuestra web, como todo el mecanismo lo que hace es eso, que a veces pulsar y volver a meter gente más rápido, más rápido. Este es otro vídeo, igualmente busco una metáfora visual que es el que explica el caso de corrupción del canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. Lo que utilizamos, aquí es mucho más sencillo, es todo el circuito del agua. O sea, desde que sale de nuestro grifo, cómo se convirtió esto en ingresos de una compañía que acabaron derivados hasta América Latina y al final en Suiza y en los bolsillos de los que están implicados en este caso. Más visualizaciones que hemos utilizado. ¿Cómo podíamos algo tan complejo como todos los créditos que asumió en una sola legislatura el Ayuntamiento de Madrid y que estamos pagando y vamos a seguir pagando hasta el año 2030? Cuando estábamos hablando de créditos diferentes, la investigación fue conseguir todos los datos de los pagos que habíamos hecho y los pagos que quedaban pendientes y conseguir los intereses. Bueno, pues montamos un juego de marcianitos que al final se acaban echando encima y de la cantidad de pagos que hay que hacer para demostrar por qué Madrid acabó como acabó, o sea, con problemas con la limpieza, con problemas con todos los servicios, porque todo se le iba en esta guerra que se tenía con la deuda que había asumido. Otra de las filosofías, digamos, de Datadista que nos parece importante es que cada canal tiene también su propia narrativa.
Y cuando decimos esto es que la misma historia, cuando la presentamos en diferentes canales, y nosotros, por ejemplo, lo que es la investigación que hemos hecho, la primera que hicimos en profundidad, que fue Playa Burbuja, que es una investigación sobre el urbanismo en la costa peninsular mediterránea, desde Franco hasta la última burbuja, con todos los casos de corrupción y demás. Este tiene un formato libro, lo hemos presentado en el teatro, o sea, y cada canal tenemos que buscarle la que creemos que es la mejor fórmula para hacer que la historia llegue. Esta es la portada, el libro, por supuesto, tiene sus propios códigos, tiene su diseño, un diseño fantástico que nos hizo la gente de Kenbeke, pero cuando lo hemos presentado, por ejemplo, ese mismo capítulo, el de Palomares, lo presentamos en la web, pues tiene ya formato de cómic o formato en el que usamos un long form en el que vamos desclasificando documentos que son los que hemos ido consiguiendo del Ministerio de Exteriores. Y luego lo que nos gusta también nos parece muy interesante y es una de las cosas en las que hemos empezado a trabajar y queremos explorar es trasladar todo lo que es la gamificación al periodismo. Dejar a la gente interactuar, y lo hemos comprobado hasta con el gráfico más sencillo, le hace animarse mucho más a adentrarse en una historia. Entonces, cuando el capítulo del Algarrobico lo trasladamos a formato web, lo que hicimos fue crear un pequeño juego que era una grúa que te permitía ir desmontando cada planta del hotel para ir descubriendo cada una de las ilegalidades que permitieron que en pleno parque natural, al lado de la orilla del mar, en suelo absolutamente protegido, se construyese la pedazo mole que todavía sigue allí y todas las cosas y todas las personas que estuvieron implicadas. Pues el solo hecho de permitir que con una máquina muy sencilla, moviendo los botones tanto en el móvil como en ordenador, el lector, la lectora pudiera ir desmontando el hotel, pues funcionó muy bien. Bueno, y esto os decía al principio, los datos nos tienen que llevar a las historias. Y las tres patas en las que nace Datadista para nosotros son muy importantes. Playa Burbuja también tiene un capítulo, como no podía ser de otra manera, dedicado a Marbella, que es para nosotros la zona cero de la corrupción, donde se dieron todas las claves de cómo ha funcionado la corrupción urbanística de nuestro país. Los datos a qué nos llevaron, a través del catastro, por ejemplo, a poder generar este mapa que para nosotros es la mejor forma de ver cuántos edificios durante la época de Gil se construyeron en Marbella, que son todos los rojos. O sea, imaginaos lo que creció el municipio simplemente en las legislaturas en las que gobernó el Gil. ¿Qué más? Pues otra forma de visualizarlo era ver todas las edificaciones que directamente eran ilegales, o sea, que ni siquiera tenían una licencia legal y ya lo habían dicho los juzgados. Pues imaginaos, todos estos edificios que pintamos ahí son ilegales. Esto, en principio, así tan sencillo, un mapa pues, te permite ver hasta qué punto la corrupción se extendió en aquel municipio. Pero los datos te tienen que llevar a contar historias. Y nosotros lo que hicimos cuando vimos que llegamos a calcular más de 38.000 viviendas ilegales en Marbella, es que había una cosa que contar con la gente que había sufrido, que empezaban a crecerles edificios alrededor, en zonas que en principio debieron ser jardines, zonas verdes, dotaciones para colegios, y que se habían convertido todas en apartamentos. Y rastreando los diferentes expedientes y casos, llegamos a las historias a las que nosotros queremos que nos lleven los datos. Y esas historias son, el mejor ejemplo para nosotros es Carmen Suárez. Carmen Suárez es una mujer chiquitita que se enfrentó a una máquina de picar carne humana como era el Gil, una mafia absoluta que gobernó en Marbella y que en su casita pequeña heredada de la familia de su marido en primera línea de playa, de una sola planta, una casa muy chiquitita, pero con una inmensa terraza porque es todo el tejado, le pusieron un edificio a 80 centímetros de su terraza, que es lo que se ve detrás de ella, un edificio de 14 plantas, que le tapó todas las vistas y que además era ilegal. Bueno, nosotros hemos contado la historia de Carmen en teatro, como os decía antes, y la contamos aquí con su propio cuaderno de la corrupción, lógicamente. Pues mira, yo soy de Marbella, la ciudad Málaga, porque antiguamente no se había aquí San Málaga las Madres, y llevo aquí, pues tengo 83 años. Mi nombre es Carmen Suárez. Yo tendía la ropa, aquí yo me venía a tomar sol si quería, yo me ponía una piscinilla detrás, hacía mis nietos y se bañaba.
con foda que estaba yo. Bueno, lo podéis ver en el capítulo dedicado a Marbella de nuestra web, pero esto es a lo que aspiramos nosotros, que al final todo encaje tanto, el conseguir los datos, el conseguir mostrarlos con las visualizaciones que den idea de la envergadura de la que ha podido tener un caso que creemos que es importante que se conozca y que al final nos lleve a una historia y a contarla de una forma que esa historia llegue a los demás. A veces, y esto para nosotros es muy importante, y hacemos, no sé, aquí tenemos unas discusiones tremendas para evitar tener nosotros mismos sesgo ideológico, que lo tenemos. Nosotros, por ejemplo, como personas, tenemos, los periodistas tenemos opiniones, que no negarlo es absurdo, y partes de ella cuando empiezas un trabajo. Cuando empezamos a hacer nuestro análisis de los presupuestos participativos de Madrid, a nosotros nos parecía una idea fantástica, que en Madrid pudiéramos votar cada vecino a los proyectos más guays y los que salieran ganadores y les destinase un montón de pasta. Y con esa idea positiva, sin embargo, nos adentramos en un mundo imposible de presupuestos colgados en el limbo, de proyectos que teóricamente habían sido incluso presentados en público y que no llegaban a ninguna parte porque encontraron un embudo en el ayuntamiento que fue una incapacidad total de gestión por la que la mayoría de los proyectos se vieron paralizados y la gente los estaba esperando y, sin embargo, era absolutamente imposible. Aquí, bueno, en lo que es dentro del agua lo podéis ver, hay igualmente pues un conversor, digamos, de proyectos desde las votaciones y contamos toda la historia. Entonces, tú puedes usar visualizaciones de programas existentes, como puede ser esta, puedes usar Floris para decir cuál es el tamaño del presupuesto o a qué se dedica. Y luego, lo importante para nosotros es intentar conseguir que esto te lleve a una historia que contar, que te ejemplifique perfectamente el patrón que has contado en datos. Y para nosotros, en el caso de los presupuestos participativos, fue el campo de fútbol San Chinarro. Había un solo presupuesto participativo que, o sea, mientras había competencia en el resto de distritos brutal para conseguir que tu proyecto saliera adelante, en San Chinarro es que solo había uno y todo el mundo había votado a ese. Y era porque cuando las grúas se fueron de San Chinarro de crear lo que es los nuevos PAUs y demás, donde las promotoras debieron poner una votación deportiva para los chavales del barrio, pues decidieron pues, irse y dejar allí un barrizal. Y aquello nunca se construyó. Ellos consiguieron unas porterías viejas por ahí fuera y en otro campo y estuvieron durante muchísimo tiempo, se acaban fabricando unos barracones y demás. Y aquello era un club social. Cuando llegamos flipamos bastante. Entonces, conseguir que se convirtiese realmente en realidad su campo de fútbol era la historia perfecta de cómo vieron un sueño en los participativos que estuvo a punto de fracasar porque se encontraron con el mismo muro que todo el mundo en los problemas de gestión que tenían determinadas concejalías en el ayuntamiento. Entonces, pues esta fue la historia de los críos y de su aspiración y de cómo fueron a hacer publicidad entre las casas para conseguir que apoyasen su campo de fútbol y cómo finalmente encontraron la fórmula del ayuntamiento, aunque solo fuera por la presión social, para que el campo de fútbol, que es uno de los que ha salido, de los presupuestos que sí salió adelante, se acabase construyendo. Nosotros no venimos del mundo del diseño, como os decía, venimos del mundo del periodismo, pero nos hemos preocupado por esto de enseñar las cosas y de contar las historias de una forma diferente. Y no sé, esto nos ha traído unas alegrías que todavía a veces ni nos creemos, ¿no? Esto es una investigación de 9 meses sobre cuáles eran las motivaciones reales de que el Mar Menor hubiera acabado en el desastre del Mar Menor. Pues justo el día de antes nosotros habíamos publicado la primera parte de esta investigación y eso hizo que se viralizase a nivel mundial y que incluso, bueno, pues la Water Integrity Network nos lo tradujese al inglés para llegarse mucho más allá como ejemplo de cómo podemos destrozar un entorno medioambiental como es una laguna, que es la mayor laguna salada de Europa Occidental y que no hemos cuidado. Bueno, este trabajo, aparte de haber tenido reconocimientos como trabajo de investigación, una de las cosas importantes para nosotros es que consiguió la medalla de plata en los NH 2020 en especiales. Nosotros somos un medio muy, muy pequeño y estar al lado del país, del confidencial, en una de las categorías grandes de los NH, como es la de especiales, para nosotros es una barbaridad. Y es una de las cosas por las que creemos que apostar por que la narrativa sea tan importante como la historia, creemos que ha sido importante. Bueno, esto voy a ir avanzando. Esto lo que conseguimos, por ejemplo, fue mostrar cuántas eran las licencias de pozos que había, porque el agua no salía realmente del trasvase.
Bueno, básicamente, ya queda poco de mi presentación y voy a avanzar además rápidamente. Simplemente os quería mostrar esto, que es uno de los trabajos, porque Datadista, una de las cosas que hacemos es hacer trabajos para terceros, aparte de, bueno, de tener nuestros propios socios, que son los que nos mantienen vivos, y de las investigaciones que hacemos gracias a ayudas sobre todo de becas internacionales. Pues es este trabajo que hicimos para Televisión Española en las elecciones generales de 2019, las dos que hubo, en el que buscamos pues, explicar cosas que no se hubieran contado hasta ese momento. Esto es un ejemplo de cómo utilizar, digamos, las visualizaciones pensadas para datos en algo que era de otra forma muy complejo de mostrar. Nosotros quisimos aquí mostrar cuántos votos ha costado cada escaño a cada partido en cada provincia en todas las elecciones generales de la democracia. Y la mejor forma de hacerlo para nosotros fue hacer este trimap, que por colores, por tamaños y luego si te pones encima porque te da la información, pues te permitía ir viajando en las diferentes elecciones y saber cómo hay escaños que han costado 8.000 votos y otros que han costado 50.000 y sin embargo luego en el Parlamento todos votan igual. Y eso nos permite luego, los datos siempre te llevan a las historias, que es nuestra filosofía, entender por qué determinados candidatos o todos van a determinados sitios en las campañas electorales o otros no van y por qué les interesa que con determinado número de votos pueden conseguir un escaño más en el Parlamento. Bueno, en el especial los datos hablan, hay mucha información que nos ha permitido sacar las visualizaciones, como saber en qué barrios, por ejemplo, son votados determinados partidos y poder ir allí a buscar las historias de por qué. Y llega la pandemia. Aquí, lo cuento así muy rápidamente, cuando llega la pandemia pasan dos cosas. Para empezar, que nos tenemos que poner a analizar los datos porque llegan un montón de información de datos diaria, hay que limpiarlos, el gobierno se empeña en darlos en PDF, hay que extraerlos, hay que organizarlos, hay que ir limpiando las series, algo que deberían haber hecho las administraciones, pero que no hicieron. Y nosotros lo que decidimos fue hacer ese trabajo, dedicarnos en cuerpo y alma a esto y además ponerlo en abierto porque éramos conscientes de que el resto de periodistas tenían el mismo problema. Lo que nos encontramos es que no fuéramos solo los periodistas, sino que nuestros datos están en el repositorio de la Universidad de Harvard, lo han utilizado medios de todo el mundo y sobre todo para nosotros muy importante los han usado la comunidad científica, que eso es un orgullo, es que no os podéis imaginar, que el periodismo pueda aportar a la ciencia, o sea, para mí ha sido el tope. Pero además de tener que ponernos a hacer ese trabajo que no tenía los ritmos nuestros, de trabajar a diario con toda esta información, de automatizarla en la medida de lo posible, yo había tenido graves problemas respiratorios a principios de año, que probablemente es que pillé la COVID y nunca lo supe, porque ahora sabemos que llevaba entre nosotros mucho más tiempo de lo esperado, y yo no salí de casa en todo el confinamiento. Así que lo que hice, como yo me miraba a diario toda esa documentación y toda la regulación que llegaba al BOE, no solo a las 7:30 que se publica el BOE cada día, sino los BOEs extraordinarios que nos iban cayendo, para poder ayudar también intentamos explicar toda esta regulación. La explicamos con fichas para ver, pues no sé, los pasos de fase o la cantidad de normas que nos pusieron en cada zona y luego además creamos una ciudad en 3D. Básicamente, de verdad, esto es terapéutico porque yo la necesitaba. Una ciudad que me permitiese, como no salía, viajar por ella, ir explicando los sitios que estaban cerrados, los que no, los horarios y utilizar de nuevo una narrativa concreta para contar algo que pudiera ser informativo y que pudiera ser útil. Bueno, hemos utilizado esta ciudad para mil cosas, para explicar los paseos por niños, para explicar las normas de los créditos que daba el gobierno, las facilidades, pero bueno, este es el tipo de cosas que nosotros hacemos en Datadista. Además de lo que os he explicado de limpiar datos como locos durante un montón de horas al día y crear en nuestra cuenta de GitHub, tenemos colgados más de 60 datasets con datos limpios de las administraciones. Y esto era lo que os quería contar y muchas gracias por haber contado con nosotros. Como a través de streaming, si alguien quiere consultar algo, Ana. Si nos consultaba el compañero, aproximadamente qué grupo de trabajo, cuánta gente ha colaborado, ha trabajado en esos diseños que hemos visto a través de tus ponencias. Si el grupo de trabajo de investigación es muy amplio. Bueno, aquí, digamos lo que es 24/7, hay dos, que es Antonio Delgado y yo.
Es cierto que para proyectos determinados sí que contratamos a gente o trabajamos con gente, sobre todo a veces expertos en cosas muy concretas, o sea, expertos en D3, expertos en determinados mapas, sobre todo cuando estamos trabajando con terceros y creemos que hay una forma que queremos contar que no es la que controlamos. Nosotros somos grandes fans de los tutoriales de YouTube. Yo no sé cómo puede haber gente tan absolutamente generosa que tengas una universidad ahí gratis colgando. Entonces, muchas de las cosas las aprendemos nosotros para programar o para presentarlas de diferentes formas. Y si no, sí que en determinados proyectos pues hemos podido tener 3, 4 personas cuando necesitábamos que fuera así. Pero vamos, lo que es full time, estamos el gran señor que es don Antonio Delgado y yo. Muy bien. Pues Ana, yo creo que por aquí, por el chivatillo del ordenador, muchísimas gracias por formar parte de este ciclo de charlas. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer.